Bueno, mi nombre es Yanira Berrío Díaz. En el día de hoy vamos a estar presentando el capítulo 6, Pressure Measurement, conjunto a mis compañeros Brian Rodríguez Martínez y Xavier Echevarría Santiago. Pues comenzamos con el resumen de nuestra presentación. En este capítulo le estaremos presentando las medidas de presión y sus partes. También estaremos presentando las ecuaciones para las diferentes situaciones en presión. También podrán ver los diferentes tipos de manómetros que se estarán hablando en esta presentación, ya sea la presión del tubo de Bourdon, el diafragma y fuelle, el Brigham, el McLeod, conductividad térmica Pirani, el Knudsen ionización. También se estará mostrando una explicación de la consideración de las respuestas dinámicas junto con los dispositivos mecánicos de medición de presión presentados en el capítulo. Se explicarán temas sobre el probador de peso muerto junto con los métodos de medición de baja presión y alfatron. Los objetivos en esta presentación del capítulo 6 son que se puedan aprender sobre la presión y todas las unidades involucradas en esta. Todas las fórmulas y ecuaciones relacionadas con la presión se aprenderán en este capítulo y se aprenderá a aplicarlas en situaciones de día a día. Y el último objetivo es aprender sobre los diferentes tipos de manómetros, cómo calcular su presión y cómo identificarlos. En la sección 6.1 estaremos dando una pequeña introducción sobre algunas palabras de vocabulario importantes. Tenemos la presión. La presión se representa como una fuerza por unidad de área. Como tal, tiene las mismas unidades que el estrés y puede, en un sentido general, ser considerado como un tipo de estrés. La presión absoluta se refiere al valor absoluto de la fuerza por unidad de área ejercida sobre la pared de contención por un fluido. Luego tenemos la presión manométrica representada. Esta representa la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. Y por último tenemos el vacuum, que representa la cantidad en que la presión atmosférica excede la presión absoluta. En el sistema inglés de unidades, la presión generalmente se expresa en libras por cuadrado absoluto, PSIA. La presión manométrica se designa con el símbolo PSIG. La unidad estándar del Sistema Internacional para la Presión es el newton por metro cuadrado, o pascal. Aquí podemos ver algunas de las unidades comunes que se utilizan para presión. En el libro se encuentran otras variantes. La presión de fluido es el resultado de un intercambio de impulso entre las moléculas de fluido y una pared contenedora. El intercambio de momento total depende del número total de moléculas que chocan contra la pared por unidad de tiempo y de la velocidad promedio de las moléculas. Para un gas ideal se puede demostrar que la presión está dada por la ecuación donde tenemos presión es igual a 1/3 por N por M por V a la 2. La N representa la densidad molecular, la M representa la masa molecular y la VRMS representa el root mean square, la velocidad molecular del root mean square. La velocidad molecular de root mean square puede ser también representada como la siguiente ecuación, la 6.2, que se ve en la presentación. El cambio libre medio se define como la distancia media que recorre una molécula entre colisiones. Para un gas ideal, cuyas moléculas actúan aproximadamente como bolas de billar, podemos ver que la ecuación 6.3 representa este mean free path y podemos ver dos variantes abajo de esta que también se pueden utilizar para calcular el mean free path en cualquier ejercicio que se presente con relación a presión. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo 6.1, el cual nos pide que determinemos
el mean free path para aire en una temperatura de 20 grados Celsius y con 4 presiones distintas. Como vemos, con esos valores se convirtieron a pascales y entonces esos valores después se insertaron en las ecuaciones 6.3b y se calculó el mean free path de estas presiones. La respuesta transitoria de los instrumentos de medición de presión dependen de dos factores. Una, la respuesta del elemento transductor que detecta la presión y dos, la respuesta del fluido transmisor de presión y la tubería de conexión, etc. Consideremos el sistema que se muestra en la figura 6.2. Podemos ver que la presión fluctuante tiene una frecuencia de W y una amplitud de P0 y está impresa en el tubo de longitud L y radio R. Al final de este tubo hay una cámara de volumen V donde se realiza la conexión al transductor sensible a la presión. La masa del fluido vibra bajo la influencia de la fricción del fluido en el tubo, lo que tiende a amortiguar el movimiento. Y para buscar el dynamic response, utilizamos la fórmula 6.4, en donde la P es la amplitud de la presión. Entonces la frecuencia natural se obtiene por Wn, que es la ecuación 6.5, y el damping ratio es la H, que es la ecuación 6.6. Luego aquí podemos ver que de la ecuación 6.7 se puede sacar el velocity of sound para aire, que puede ser calculado utilizando las dos fórmulas presentadas. Cuando el diámetro del tubo es muy pequeño y es hacia como capilari, es posible producir un damping ratio grande. Por eso la ecuación 6.4 se reduce a la siguiente ecuación para frecuencias debajo de la frecuencia natural. Si el fluido transmitido es un gas, el sistema entero puede actuar como un Helmholtz resonator con una frecuencia resonante de, y ahí tenemos la ecuación que es la 6.9. Aquí podemos observar el ejemplo 6.2 y el 6.3, donde el 6.2 nos pide que calculemos la frecuencia natural, utilizando la fórmula ya presentada anteriormente. 6.3 Mechanical Pressure Measurement Devices. Los dispositivos mecánicos ofrecen los medios más sencillos para medir la presión. El manómetro de fluido es un dispositivo ampliamente utilizado para medir la presión de fluidos en condiciones de laboratorio y de estado estacionario. Consideren primero el manómetro de tubo de Nu que se muestra en la figura 6.3. La diferencia de presión entre la presión desconocida P y la atmósfera se determina en función de la altura diferencial H. La densidad del fluido que transmite la presión P es Pf, y la densidad del fluido del manómetro se designa como P1. Un equilibrio de presión de las dos columnas dicta que normalmente el manómetro de pozo se llena hasta un cierto nivel en condiciones de diferencia de presión cero. Luego se mide el desplazamiento de la pequeña columna desde este nivel cero, designando este desplazamiento por h. Tenemos la siguiente ecuación. En la primera ecuación 6.10 y 6.11 podemos ver en lo que mencionamos de el balance de las dos columnas. Entonces, en la 6.12 podemos ver la fórmula para calcular el desplazamiento por h.
ya que los desplazamientos de volumen son los mismos en ambos lados del manómetro, se inserta la ecuación 6.12 y 6.10 y nos da la ecuación 6.13. Para altitudes entre 0 y 36.000 pies, la atmósfera estándar se expresa por la ecuación 6.14, donde P0 es la presión atmosférica estándar a nivel del mar, la Z es la altitud, la T0 es la temperatura y la P es el valor de 0.003566 Rankine sobre pies. El comprobador de peso muerto es un dispositivo que se utiliza para equilibrar la presión de un fluido con un peso conocido. Es un dispositivo que se utiliza para la calibración estática de manómetros y rara vez se emplea para una medición de presión real. Las precisiones de los probadores de peso muerto están limitadas por dos factores: una, la fricción entre el cilindro y el pistón, y dos, la incertidumbre en el área del pistón. La fricción se reduce mediante la rotación del pistón y el uso de superficies suficientemente largas para asegurar un flujo de aceite insignificante a través del espacio anular entre el pistón y el cilindro. Saludos, mi nombre es Brian Rodríguez y voy a estar hablando sobre el capítulo 6 del libro. En este caso empezaré hablando sobre la sección 6.5, que trata sobre los Burden Tube Pressure Gauges. Los Burden Tube Pressure Gauges típicamente tienen un tubo elíptico que tiene una configuración interna muy parecida a la letra C del abecedario. Por eso en inglés se le llama el C-Shape Configuration. Entonces el Burden Tube Pressure Gauge se deforma elásticamente cuando una cierta cantidad de presión se le aplica al interior del tubo. Entonces en la figura 6.7 podemos observar cómo es su forma y su diseño interior en forma de C, como mencionado anteriormente. También en la figura 6.7 podemos observar cómo el aparato, en este caso el gauge, está conectado a un spring-loaded linkage. Este linkage pues, se utiliza para amplificar el desplazamiento en la pieza y transforma ese desplazamiento a una rotación angular. O sea, este linkage está diseñado para que pueda ser ajustado de tal manera que pueda prevenir o ajustarse a cualquier desgaste que ocurra en el mecanismo con el tiempo. Los Burden Tube Pressure Gauges típicamente se utilizan para trabajar en el laboratorio. Ahora, hablando más de la sección 6.6, de lo que son los diaphragm y los bellows gauges. Estos tipos de gauges se pueden utilizar para distintos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, como para medir presión que demuestran los distintos tipos de deformaciones elásticas. Y en este tipo de gauges, un transductor se encarga de evaluar las diferencias en presiones y las deflexiones que ocurren en el diafragma. Un dato muy importante de este tipo de gauges es que tienen un porciento de error de entre más o menos un 0.5%, y esas deflexiones que ocurren siguen una variación lineal con el cambio de presión cuando la cantidad de deflexión es menor que un tercio del espesor del diafragma. O sea, este tipo de gauges, hay tres tipos de diafragmas distintos para estos tipos de gauges. Los primeros dos tienen una presión uniforme y la carga está aplicada o distribuida en todo el disco. En el tercer tipo de disco, la carga está aplicada en el centro. O sea, en la figura 6.12 podemos ver el bellow gauge y sus propiedades. Este tipo de gauge funciona cuando una diferencia en presión causa un desplazamiento en los bellows del gauge. Lo mismo se convierten en señales eléctricas o en funciones del mismo mecanismo. Los bellow gauges no se utilizan para medidas transitorias porque tienen más movimiento y masa que los otros distintos tipos de gauges que se utilizan. Los differential pressure gauges proveen medidas de presión tan bajas como
0.25 pascales. La frecuencia natural de un diafragma circular está dada por esta fórmula. Y hablando más un poco más acerca de la sección 6.7 de los Bridgman gauges, en este caso la resistencia de los cables cambia debido a la presión. Este tipo de cambio se puede expresar en la fórmula como R es igual a R1 por 1 más B por delta P, o el cambio en presión que ocurre. En este caso, R1 es la resistencia de la presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar son 14.7 psi o 1 atm. B, para el caso de la fórmula, es el coeficiente de presión de la resistencia. Y delta P, o ese cambio en presión que ocurre, es el cambio en gauge, en la presión gauge. Y los resultados que se obtenga se utiliza para presiones muy altas, que son hasta 100.000 atm. Que si se convierte a PSI, pues sería una lectura muy alta de presión. Por eso que se utiliza este tipo de gauges para medir esas presiones bien altas. Y este tipo de transductor de presión se llama los Bridgman gauges. Típicamente el material del cual el mismo está hecho, este mecanismo, es en manganín. Y estos tipos de gauges deben de ser calculados frecuentemente, ya que se utilizan para medidas de presión muy alta y tienen un % de error en esa precisión del gauge de más o menos 0.1%. Y hablando acá un poco más de la sección 6.8, los low pressure measurements requieren una gran cantidad de cuidado al diseñar un objeto. Para medir estas cantidades moderadas de vacuum burdons, se utilizan manómetros y gauges de diafragmas. Los tipos de presión baja de esta sección se refiere a tipos de presión por debajo de un torr o 133 pascales. Buenos días, mi nombre es Xavier Echevarría Santiago. Estaré discutiendo los puntos del 6.9 al 6.13. Empezamos con el de McLeod gauge. El depósito móvil se baja hasta que la columna de mercurio cae por debajo de la abertura cero. El depósito se eleva posteriormente hasta que el mercurio llena el bulbo y sube en el capilar hasta un punto donde el nivel en el capilar de referencia se encuentra en el punto cero. Los medidores comerciales McLeod tienen el capilar calibrado directamente en micrómetro. Nos movemos al 6.10, que es el de Pirani Thermal Conductivity Gauge. A bajas presiones, la conductividad térmica efectiva de los gases disminuye con la presión. El medidor Pirani es un dispositivo que mide la presión a través del cambio en la conductancia térmica del gas. Nos vamos para el 6.11 de Knudsen Gauge. Dos paletas V junto con el espejo M están montadas en la suspensión de filamento delgado. Cerca de las paletas hay dos placas P calentadas, cada una de las se mantiene en temperatura. La separación de las paletas y las placas es menor que la trayectoria libre del gas. 6.12 Deionization Gauge. Similar al tubo de vacío triodo ordinario, el cátodo calentado emite electrones que son acelerados por la rejilla cargada positivamente. A medida que los electrones se mueven hacia la rejilla, producen la ionización de las moléculas de gas a través de colisiones. 6.13 de alfatron. El alfatron es un medidor de ionización radiactiva
una pequeña fuente, nadie sirve como emisor de partículas, ionizan el gas dentro del recinto del medidor y el grado de ionización se determina midiendo la salida del voltaje. Las características de salida son diferentes para cada tipo de gas utilizado. El límite de presión interior del manómetro está determinado por la longitud del camino libre medio de las partículas alfa en comparación con las dimensiones del recinto. Eso es todo. Pues aquí tenemos la conclusión donde podemos ver que la presión se representa como una fuerza por unidad de área. Como tal, tiene las mismas unidades que el estrés y puede, en un sentido general, ser considerado como un tipo de estrés. La respuesta transitoria de los instrumentos de medición de presión dependen de dos factores: la respuesta del elemento transductor, que detecta la presión, y dos, la respuesta del fluido transmisor de presión y la tubería de conexión, etc. Los dispositivos mecánicos ofrecen los medios más sencillos para medir la presión. El comprobador de peso muerto es un dispositivo que se utiliza para equilibrar la presión de un fluido con un peso conocido. El manómetro de tubo de Bourdon tiene típicamente un tubo de sección transversal elíptica que tiene una configuración en forma de C en su interior. El manómetro de tubo de Bourdon se deforma elásticamente cuando se aplica una cierta cantidad de presión al interior del tubo. La segunda parte de la conclusión tenemos los manómetros de diafragma y bellows. Se pueden utilizar en muchas aplicaciones de medición de presión que demuestran diferentes tipos de deformaciones elásticas. Un transductor evaluará la diferencia de presión y la deflexión que ocurren en el diafragma. Para medir cantidades moderadas del calibre de Bourdon al vacío se pueden utilizar manómetros y calibres de diafragma. El medidor McLeod es un manómetro de mercurio modificado. El medidor Pirani es un dispositivo que mide la presión a través del cambio en la conductancia térmica del gas. El Alphatron es un medidor de ionización radioactiva.